Largo y ancho de la patria. Tenemos a María del Carmen Verdú, ella es de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi. ¿Cómo te va? Lucas Molinari y Leila Vitar te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, María, queríamos un balance tuyo, sobre todo de lo que fue la masividad, pero también este marco de unidad que se logró entre todos los espacios de derechos humanos de la Argentina. Y esa fue la nota sin duda distintiva de la jornada de ayer, después de 19 años, y a pesar de esfuerzos mancomunados desde ambos sectores que protagonizaron durante este tiempo dos marchas, que intentábamos lograr un acuerdo, sobre todo durante la gestión Macri, lo volvimos a intentar con mucha fuerza el año pasado, lamentablemente hasta ahí habíamos fracasado. Y finalmente este año, bueno, primó la cordura frente a la situación gravísima de destrucción planificada de los derechos humanos, de las garantías, de las libertades democráticas, los embates contra todo lo que impacta en la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras. Pudimos hacer este acto que realmente fue multitudinario y esa expresión de unidad de la mano de lo que ya había sucedido el 1 de febrero, con también la masiva movilización única de todos los sectores populares después del discurso agresivo de Milei en Davos, igual que sucedió el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y sin ir más lejos, estos últimos miércoles en Congreso junto a jubilados y jubiladas. Allí no solamente estuvieron organizaciones de todos los espacios imaginables del campo popular, sino que lo que más se destacó de la jornada fue la gigantesca participación de gente no encuadrada orgánicamente, de familias, bueno, recién pasaban ustedes la foto, los papás con los chicos en los hombros o las mamás con los niños y niñas de la mano, y una romería, como diría mi abuelo valenciano, porque en el caso de Correpi instalamos un gazebo sobre Avenida de Mayo muy temprano a la mañana, horas antes del horario de la convocatoria. El acto iba a empezar a las 4:30, así que las columnas comenzaban a llegar a la plaza alrededor de las 3 de la tarde, y desde las 9, 10 de la mañana ya había gente yendo, viniendo, mirando los distintos puestos de las organizaciones, de Ujú. emprendimientos productivos, de organizaciones sociales, buscando un lugar en la plaza para ya instalarse. Y de hecho, cuando a las 3 de la tarde ingresamos las organizaciones, la plaza estaba repleta y llegó un punto que quedaron llenas la Avenida de Mayo y las dos diagonales, porque superó realmente las expectativas. Yo calculo que hubo unas 400, 500 mil personas. Y a esto se suma lo que mencionabas del resto del país, Sí, porque fueron que marchas grandes en todo, ¿no? En lo que es y Rosario, en muchos casos unificadas también. Nosotros, como Correpi forma parte de la Red Federal de Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, y allí estamos recibiendo fotos y videos de los distintos lugares del país donde la red tiene presencia. Lo de Rosario fue impresionante. La marcha, Ujú. dicen las compañeras rosarinas, más grande de la historia en un 24 de marzo y en cualquier otra fecha. Las fotos aéreas de la columna yendo hacia el monumento es impresionante. Lo mismo ocurrió en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en muchísimos otros lugares del país. No hubo plaza, no hubo ciudad donde la gente no saliese a la calle, y no solo para decir son 30.000 y fue genocidio y reclamar todas las consignas históricas del movimiento de Memoria, Verdad, Justicia, sino hilvanándolo y uniéndolo a lo que estamos padeciendo hoy, a este ataque frontal a todos nuestros derechos, Ahora la vamos a eso, defensa. María. Déjame igualmente Sí, preguntarte porque decías 19 años pasaron y logramos la unidad, ¿no? Una reflexión en ese sentido porque, a ver, en otros 24 de marzo, lo que nos pasaba a nosotros cuando veíamos las dos marchas es que en realidad era una sola. Es decir, había dos escenarios, pero, digamos, había de ni hecho gente. siquiera, había un escenario y dos momentos. Claro, dos momentos, pero de hecho había gente que no terminaba de entender cuál era una, cuál era otra, salvo que está más metido en política, pero era ir el 24 de marzo a la plaza, ¿no? Exacto. Este Bueno, momento, ese fue uno de nuestros argumentos centrales. Este tema de los dos actos lo entendíamos quienes estábamos en el ajo, porque realmente para la gente
que no forma parte de los reducidísimos espacios de la microsalsa de esta discusión, era estar en Plaza de Mayo el 24 de marzo y no se entendía por qué había un documento a las 2 de la tarde y otro a las 4. Claro. Acá lo Pero ahí lo que importante fue que se dividió, pudo consensuar. porque vos decís 19 años, lo que dividió fue ¿qué? ¿Qué reflexión histórica harías y qué enseñanzas da también en este momento, ¿no? Porque en realidad uno diría, bueno, ¿Milei es producto de qué? ¿De un solo sector político o de una derrota de muchos espacios políticos, ¿no? Sin duda que mi ley es resultado, además de una serie de circunstancias que tienen que ver con lo internacional y los flujos y reflujos, fundamentalmente de los errores del campo popular en la Argentina. Y eso nos cabe a todos en mayor o menor medida, eh, y particularmente a quienes tienen más injerencia, no es el caso de Correpi, en lo que es la dinámica política cotidiana, más partidaria en el ámbito más electoral, ¿no? En nuestro caso, concretamente, durante todo el año 2023, estuvimos advirtiendo desde Correpi, por favor, dejemos sectarismos de lado, no puede ganar Bullrich, no puede ganar Milei. Bueno, al final terminó ganando Milei poniendo a Bullrich en seguridad, con lo cual se dio el escenario todavía peor del que estábamos avisorando con uno o con otro. ¿Por qué hubo 19 años de desencuentros? Por una serie de razones que no me parece productivo reproducir ahora, pero que básicamente tuvieron que ver con este error del encuadramiento político de lo que tiene que ser el movimiento de derechos humanos. O sea, el movimiento de derechos humanos excede, como toda construcción desde la base, como todo movimiento fundado en la conciencia del conjunto de las personas, no puede depender ni de ningún gobierno ni de ningún partido político, y esto vale para los dos sectores. Bien. María, ¿cómo estás? Acá te saluda Leila. Te quería preguntar por la posición del gobierno, ¿no? Sabíamos que iban a intentar desviar el foco, que iban a intentar instalar esa agenda con la que ya vienen de antemano, que es esto de negar lo que fue la dictadura o volver a la teoría de los dos demonios. ¿Cómo viste esos intentos? Mira, ojalá fuese solamente dos demonios o volver a al negacionismo. La particularidad del gobierno de Milei, Villarruel y compañía, y esto quedó muy en evidencia con ese video de 19 minutos del AGE, va mucho más allá de reivindicar los dos demonios que dicen que es un invento comunista, o del simple negacionismo de la época de Alfonsín o de Menem, o de Dualde. Ellos lisa y llanamente reivindican la dictadura cívico-militar eclesiástica, reivindican el terrorismo de Estado. Nos lo dicen todos los días cuando nos contestan posteos, como lo hicieron ayer. Pueden mirar nuestras redes y las de todas las organizaciones que estuvimos en la plaza, y se quedaron pocos, y se quedaron cortos, y 30.000 fueron pocos, más allá de que pretenden instalar todos esos debates vacíos de contenido. Hay un dato muy significativo que ayer dio a conocer justamente en pleno 24 de marzo el gobierno nacional, que es la decisión de que el Estado argentino, en la causa que está tramitando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconozca la responsabilidad estatal en el caso de la familia Viola. Hecho que, como sabemos, no fue cometido precisamente por agentes del Estado, que es la característica central cuando hablamos de genocidio, de terrorismo de Estado, de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra. El autor tiene que ser parte del Estado o una colateral oficialmente integrada al Estado, como el caso de la AAA, cosa que claramente en el caso de organizaciones armadas de los 70 no encuadra, porque no eran parte del Estado. O sea, es una cuestión teórica de base elemental que cualquiera que haya estudiado algo de derecho conoce. Y estas son las provocaciones que no son gratuitas, que no son simplemente por una cuestión personal de reivindicación, de enamoramiento con los represores, sino que tienen que ver también con su búsqueda de legitimación para la represión actual, porque a quién le puede preocupar que revienten a palos jubilados y jubiladas todos los miércoles, o que le tiren gases en los ojos a una nena de 12 años o de 10, o que metan preso un par de chiquitos de 12 o 14 años que vuelven de la escuela, como pasó el miércoles 12, o que le metan un cuetazo en la cabeza a un reportero gráfico que afortunadamente se viene recuperando, pero va a ser muy lenta,
y muy compleja la rehabilitación, porque la lesión que tuvo en el cráneo con ese cartucho de gas fue gravísimo. Por suerte, a pesar de que el hecho fue prácticamente idéntico, no sucedió lo de Carlos Fuentealba y muchos lo celebramos. ¿A quién le puede parecer eso tremendo si estás reivindicando el secuestro, la tortura, los chupaderos, los vuelos de la muerte y la apropiación de niños y niñas nacidas en cautiverio? Claro, que el caso Viola aparte fue en su momento utilizado por la dictadura para motorizar la represión, ¿no? Para Sí, de y propaganda. además en ese caso hubo juicio y condena ante los tribunales argentinos. Tal cual, tal cual. Ahora, una consulta también respecto a lo que ayer anunció Adorni de la desclasificación de archivos de la CIDE. Veremos qué es lo que desclasifican, no lo hemos visto todavía, Bien. pero acá no se trata solamente de los archivos de la CIDE, cuando venimos reclamando, y es uno de los puntos históricos del movimiento de Memoria, Verdad, Justicia, la desclasificación de los archivos desde 1974, no solamente desde el 76, porque, por ejemplo, el hijo de Tati Almeida fue desaparecido en 1975, antes del golpe, a través justamente de estas organizaciones paraestatales, paramilitares. Entonces, cuando hacemos ese reclamo, es respecto de todas las fuerzas, no solamente de lo que pueda tener la ex Secretaría de Inteligencia del Estado. Acá quienes tienen que decir dónde están, quiénes se los llevaron y qué pasó con esos niños y niñas, son justamente todas las fuerzas que forman parte del aparato estatal. Ayer la Correpi en Plaza de Mayo estaba entregando este material, lo voy a mostrar en cámara, que es, bueno, represión, tortura y muerte bajo el régimen de Milei. En el primer capítulo hablan del estado de excepción al cambio de régimen. Me gustaría que nos comentes sobre este escrito, porque tiene que ver también con caracterizar qué es lo que estamos viviendo, de qué se trata este experimento Milei. Sí, justamente es la idea fuerza del informe tratar de explicar, así como antes decía, esto no es negacionismo, es reivindicación del terrorismo de Estado y del genocidio. Tampoco es un simple estado de excepción no declarado formalmente, como definíamos durante la gestión Macri con los operativos policiales y de las demás fuerzas en la represión a las movilizaciones o el fusilamiento de Rafael Nahuel, etcétera, sino que es un verdadero cambio de régimen. Porque como lo tratamos de explicar en todos los distintos ítems introductorios del informe, a lo largo de estos 14 meses se ha generado una profunda reestructuración de todo nuestro sistema jurídico normativo a través de resoluciones ministeriales, de decretos presidenciales y de leyes, lamentablemente votadas en el Congreso por las mayorías necesarias para que se sancionen, que no es solamente la bancada de La Libertad Avanza, que han barrido, pero de raíz, una enorme cantidad de derechos y garantías procesales, de derechos y garantías vinculados a las libertades democráticas, además de todo lo que implica, por supuesto, el ataque al trabajo, a las Claro. organizaciones sociales, a la salud, a la educación, a la cultura, a géneros y diversidades, o sea, todos los distintos ámbitos donde día a día nos despertamos con una mala noticia, los despidos. Bueno, todo esto un poco también era lo que se dijo ayer, lo que leyeron las madres y Adolfo Pérez Esquivel desde el escenario en ese documento consensuado, donde intentamos también hacer un resumen de toda esta situación que tiene directa relación con todo lo que hablábamos antes respecto del 24 de marzo y la dictadura. Bueno, el decreto 70, ¿no? Como un ejemplo. El decreto 70, el DNU 70 de 2023, Sí. en el ámbito de las, bueno, ahora por supuesto el decreto de endeudamiento nuevo, en materia de resoluciones ministeriales, el protocolo mal llamado antipiquete, en realidad antiderecho a la protesta, la organización del cuerpo de agentes encubiertos para que nos vengan a espiar en las organizaciones o directamente en las actividades, las resoluciones que han estructurado estos comandos unificados bajo el control del Ministerio de Seguridad con fuerzas locales y la totalidad de las fuerzas federales que vemos desplegarse en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires de manera bestial en las represiones, donde hasta el servicio penitenciario participa, que explícame qué tiene que hacer el servicio penitenciario en una movilización, y leyes que también apuntan directamente al control de la protesta, como la mal llamada ley antimafia, en realidad ley antiorganización, o la que instaló en el
en el sistema penal la figura de la reiterancia, que permite negar una soltura anticipada, una alternativa a la prisión preventiva o una condena de ejecución condicional por el solo hecho de que exista una causa anterior, aunque esté cerrada, aunque esté archivada, aunque no tenga condena. Bueno, mañana vamos a estar con los jubilados, vamos a ver cuál es el operativo. Ayer dijo Bullrich que por el feriado y por ser una marcha que se da todos los años no hubo protocolo, pero bueno, sabemos que cuando hay masividad no hay protocolo. Se vienen ahora varias jornadas fuertes, ¿no? Todos los miércoles se viene la movilización de la CGT, el paro, así que de veremos. la CGT y de las otras dos centrales también, porque sí, en conjunto sí. El 9 de abril, así es. Bueno, vamos a estar en contacto. Gracias, María del Carmen. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, un primer balance del espacio Memoria, Verdad y Justicia de la Correpi, María del Carmen Verdú. Vamos con la música del Manu